La entrevista con Ramsés Yunes. Siempre es un honor y es un lujo platicar con quien fue procurador de Veracruz, fue senador, magistrado, fue también legislador y además abogado de la UNAM. Y bueno, es un ejemplo, el doctor Eduardo Andrade, que además el día 7 de junio lo felicitamos también porque fue un gran cronista de deportes y fue compañero de Ricardo Rocha también, que acaba de fallecer hace algunos días. Don Eduardo, qué gusto saludarlo, muchas gracias. Ramsés, el gusto es mío y no sabes cómo me dolió el fallecimiento de Ricardo, porque efectivamente fuimos compañeros muy cercanos, muy amigos, empezando allá en el año 70 aproximadamente, 70-71, sí, en lo que era Canal 8. Así es que gracias por la presentación. Merecidísima. En la Televisión Independiente de México, ¿verdad? Así es, cuando se creó ese primer canal que competía con Telesistema Mexicano de ese tiempo, que dominaba todo el mercado televisivo, los canales 2, 4 y 5, y el 8, que fue Televisión Independiente de México, entró a la competencia. Luego se fusionaron. Sí. Y se formó Televisa. Es cierto. Bueno, a usted le tocó el difícil momento de Múnich, 72, en los Juegos Olímpicos. Ay, lo recuerdas, sí. Yo había ido como reportero de deportes. Sí. Y el día de esa tragedia me levanté muy temprano porque había una conferencia de prensa que daba el extraordinario nadador que dominó esos Juegos, Mark Spitz. Sí. Cuando iba yo rumbo a la conferencia me dicen, no, se canceló. ¿Cómo se canceló? Porque pues hay un problema en la Villa Olímpica, y entonces pasé a convertirme en reportero de general. Fui narrando y describiendo todo lo que sucedía, cómo se intentó el rescate en los helicópteros. Todo lo veíamos desde el centro de prensa, estaba relativamente cerca porque no se podía uno aproximar mucho al sitio donde habían tomado de rehenes a los atletas israelíes. Y luego tratar de llegar hasta el aeropuerto, no pudimos llegar, la policía nos bloqueó el camino, pero luego ya tuvimos el dato de que habían muerto y de que en el intento de rescatarlos, claro, habían fallecido tanto los rehenes como algunos de los policías. En fin, fue una tragedia espantosa. Así es, tantas anécdotas, tiene usted que escribir sus memorias, don Eduardo. Eso voy a hacer, Ramsés, efectivamente, claro. Don Eduardo, estuvo usted ayer en el conversatorio con los diputados hablando sobre la reforma del Poder Judicial. ¿Se deben de elegir a los ministros? ¿El pueblo los tiene que elegir, don Eduardo? Fíjate que lo primero que se respondió fue la pregunta de si se puede hacer la reforma constitucional para cambiar el método de designación e incluso hacerlo a través de la elección popular. La respuesta es que sí se puede, todo se puede modificar en la Constitución. Nosotros no tenemos ninguna cláusula pétrea, como le llaman la teoría de la Constitución, cláusulas que supuestamente no se pueden cambiar, que luego se cambian de todos modos, ¿no? Cuando el pueblo decide una circunstancia distinta, se puede hacer. O sea, la primera pregunta era técnico-constitucional, ¿se puede o no se puede hacer esa reforma? Claro que se puede. Ahora bien, ¿cómo se podría justificar? Yo expliqué algo que me parece muy importante, Ramsés. Sí. Antes de llegar al punto de decisión sobre si es conveniente la elección popular de los ministros o magistrados del Tribunal Electoral, conviene revisar también por qué está ocurriendo esto. Y está ocurriendo porque el Poder Judicial, Ramsés, se está excediendo en sus funciones. Se ha politizado, quiere hacer política en el sentido de tomar decisiones gubernativas, de definir políticas públicas. Por ejemplo, cuando se ha metido recientemente una jueza dictó una suspensión en relación con los libros de texto, eso no es materia de los jueces, eso es materia del Poder Ejecutivo en cuanto a la facultad constitucional que tiene el presidente en el artículo 3 constitucional. Se ha metido el Poder Judicial a ordenarle al Senado que sesione para designar a los integrantes que faltan del INAI. Sí. Tampoco es eso facultad de los jueces, no pueden obligar al Poder Legislativo a hacer algo. También decidieron en algún momento que tenían que incorporar en la comisión permanente a un diputado del Movimiento Ciudadano. Eso es derecho parlamentario, no tienen nada que ver los jueces ahí.
Esto ha sido pues una cadena de decisiones. Cuando la pandemia querían definir la estrategia de vacunación, eso no lo puede hacer un juzgador, eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que sabe dónde conseguir las vacunas, cómo, cuándo. Y esto ha llegado al extremo de que en algún momento en la Suprema Corte, recordarás, se discutió si podía dejarse de aplicar un artículo de la Constitución. Sí. Eso no lo puede hacer la Corte. La Corte está para que se cumpla la Constitución, no para modificarla. Ni obligar a darle las becas en la CONADE a las deportistas. Exacto, porque eso no es algo, mira, puede un caso, no lo conozco bien sinceramente, el de la CONADE, pero en un caso, una persona puede ir y alegar que tiene un derecho, y si no le han cumplido ese derecho, ahí sí puede un juez decir, efectivamente, hay una obligación de entregar esta cantidad, no se ha entregado, y eventualmente, te digo, no conozco el caso en detalle, pero si a mí me tocara, si viene una persona en lo individual y dice, me han dejado de otorgar esto que es mi derecho, ahí sí puede el juez decir, efectivamente, tienes un derecho,